agentes económicos son aquellos que intervienen dentro del circuito de la economía de un determinado país, ¿sí? Entonces, esos que se mueven y hacen movilizar la economía, básicamente son tres. Por un lado, los consumidores, por el otro lado, el sector público y en tercer lugar, las empresas. Los consumidores. Bueno, los consumidores básicamente seríamos nosotros, las familias, que comúnmente se las denomina economías domésticas, ¿sí? Porque nosotros lo que hacemos es consumir todo lo necesario para nuestra vida en familia dentro de la casa, ¿sí? Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decidir qué bienes y servicios necesitamos consumir para satisfacer esas necesidades básicas, esas que nosotros analizamos en la pirámide de Maslow. Bueno, esas son las necesidades que necesitamos cubrir mediante el consumo, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros vamos a poseer la mayor cantidad de los factores de producción, ¿sí? Que serían la tierra, el capital y el trabajo. Bueno, analicemos ahora el otro gran agente económico que es el sector público. A ver, el sector público va a estar conformado por todas las administraciones públicas que encontremos, ¿sí? Todas las que digan que son de administración públicas va a pertenecer al sector público, ¿sí? A ver, el principal objetivo que tiene el Estado básicamente es conseguir que nosotros los consumidores y toda la sociedad en general logre conseguir el máximo de bienestar. ¿Sí? Entonces, lo que va a hacer es cuidar a toda la población para que estemos bien y que nuestro bienestar esté bien alto. ¿Cuáles son las formas en que el sector público interviene dentro de la economía? Bueno, primero va a crear leyes, ¿sí? ¿Para qué? Para regular a todos los agentes, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Cuando vamos al mercado encontramos que hay agentes que son un poco más poderosos, otros menos, y entonces en ese desfasaje de poderes, el Estado, el sector público, es el que interviene creando leyes para que todos tengan el mismo poder dentro del mercado, ¿sí? La segunda forma de intervenir dentro de la economía es logrando redistribuir la renta. En esto lo vamos a ver muy claro con esas políticas que suelen aplicar en cuanto a el impuesto a las ganancias, porque el impuesto a las ganancias, ¿qué hace? Te quita un porcentaje de tu sueldo que lo estaría derivando para contribuciones sociales, ¿sí? Ayudando a los que menos tienen. Entonces, eso es una redistribución de la renta, ¿sí? Y la tercera forma que tiene de intervenir en la economía es muchas veces ofertando a un precio más bajo o gratuitamente aquellos bienes y servicios que la sociedad necesita, ¿sí? Para su vida diaria. Y acá, ¿cuál sería el mejor ejemplo? Bueno, la salud, la educación, chicos, la educación es pública, entonces el Estado, ¿qué hace? Te lo oferta más bajo o directamente es gratuito. Cuando digo ofertar más bajo, me refiero a que muchas veces hace grandes subvenciones, ¿sí? Hay escuelas que tienen una subvención muy grande por parte del Estado para garantizar que sea accesible el precio. Y en otros casos, como ser el ejército, la, la policía, la seguridad, básicamente, no me salía la palabra, la seguridad la ofrece también de modo gratuito porque son aquellos sectores en los cuales nadie se anima a invertir. ¿Sí? Eso es cuestión de otra materia, que lo abordaremos si llegamos al caso. Pero bueno, ¿qué pasa? Entonces el Estado, ¿qué hace? Encuentra esos nichos de mercado que realmente entiende que la sociedad los necesita y es ahí donde actúa él ofertando. Entonces podríamos decir que el Estado interviene en la economía a través de cuatro aspectos fundamentales. Ellos son, por un lado, la regulación, porque va estableciendo normas de funcionamiento. Por el otro lado, los ingresos, recaudando dinero para desarrollar sus actividades. Los gastos que realiza con actividades y las empresas públicas. Entonces, sus principales funciones van a ser, de acuerdo a ello, establecer un marco legal para la economía,
vender y comprar bienes y servicios, establecer impuestos, tratar de estabilizar la economía, redistribuir la renta y procurar la eficiencia económica. Las empresas son personas que se organizan y mediante determinados recursos que ellos tienen buscan obtener un beneficio económico, ¿sí? Con una actividad en particular que desarrollan. Y acá me remonto al video anterior en donde teníamos el ejemplo de la fábrica de pastas en casa. Entonces eso sería una empresa porque nosotros nos organizamos con nuestros recursos, capital, tierra y trabajo, que esos serían nuestros recursos, y buscamos obtener un beneficio económico por esta actividad que nosotros desarrollamos, ¿sí? Entonces, esta unidad productiva puede contar con una sola persona o puede ser varias personas que buscamos este ánimo de lucro, estas ganas de obtener una ganancia, ¿sí? Y bueno, para ello tenemos que alcanzar una serie de objetivos que nos vamos marcando en el paso para poder hacer esta organización de la forma más organizada mejor. Entonces, acá tenemos la interrelación que tienen los agentes económicos. Analicemos lo siguiente. Tenemos a las familias que ya entendimos lo que significa y lo que comprenden cada una de ellas. Entonces, las familias se relacionan con las empresas comprando los bienes y servicios que las empresas venden. A su vez, las empresas nos contratan a nosotros y nos pagan nuestros sueldos. Entonces nosotros podemos cerrar este círculo, ¿no? Nosotros le compramos a las empresas, pero las empresas nos contratan y entenderíamos el circuito de ese lado. Luego también tenemos un circuito con el Estado, ¿sí? Porque nosotros como familias al Estado le pagamos impuestos, le pagamos tarifas que nos imponen mediante servicios, y a cambio el Estado ¿qué nos otorga? Nos otorga subsidios, nos otorga por ejemplo el famoso IFE, el boleto estudiantil, el gas que tiene subvención y todo ello. Entonces, si bien nosotros pagamos al Estado impuestos, a nosotros nos devuelve mediante subsidios, ¿sí? Luego las empresas también tienen una misma relación. Las empresas al Estado le pagan impuestos también, igual que nosotros. En cambio, el Estado a cambio hace transferencias hacia las empresas. A ver, en el caso del subsidio que nosotros ofrecemos, que a nosotros el Estado nos otorga, el Estado le transfiere dinero a las empresas para subsidiar nuestro boleto, por ejemplo. Pero además, cuando la empresa le paga los impuestos al Estado, el Estado también cumple una función muy importante representando a las empresas con acuerdos económicos muy grandes con otros países para que nuestras empresas puedan entrar en otros países. Entonces esa representación también a nosotros, si fuésemos empresas, nos daría cierta retribución a cambio de todo lo que le abonamos al Estado. Entonces, este circuito es la relación de todos los agentes económicos.